¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Te saluda Alexis J de finanzasparalistos.com. Estamos analizando un artículo de la serie Invertir en ETFs, son fondos cotizados desde cero. Vamos por este tercer episodio o este tercer artículo, que es cómo ganar con ETFs cuando baja la bolsa. Habíamos visto los tres tipos básicos de ETFs que existen, ETFs que siguen la evolución de un mercado, un índice, materias primas, países, etc. ETFs inversos, donde se gana cuando la bolsa baja, fue el vídeo anterior. Y vamos a ver ahora qué son los ETFs apalancados y cómo podemos multiplicar nuestros beneficios y multiplicar nuestras pérdidas. Para ello, primero tenemos que introducir el concepto de apalancamiento. O sea, ¿qué es el apalancamiento? Pues fíjate, la fórmula más utilizada de apalancamiento tiene que ver con la vivienda. Imaginemos que esto es una vivienda. Perdón, este es mi balance como persona física y yo me compro una vivienda que vale 100. Y en el pasivo, es decir, ¿cómo voy a financiar yo esa vivienda? Pues mira, yo de mis fondos propios, de mis ahorros, de mis ahorrillos, yo voy a poner 20. Si la vivienda, imagínate que vale $100.000 o 100.000 euros, yo pongo 20 y el banco me presta los 80.000 euros restantes. Pues este es el apalancamiento, es decir, fíjense que estamos invirtiendo, estamos poniendo de nuestro bolsillo 20 para obtener una inversión que vale 100. En este caso el apalancamiento es de 5 veces. Si yo divido 100 entre 20 me da 5. Es decir, yo aporto 20, pero estoy invirtiendo como si tuviera 100. Eso es lo que hacen los ETFs apalancados. Es decir, por eso digo aquí que multiplica tus beneficios y multiplica tus pérdidas. Ahora, ¿en cuánto me voy a apalancar? O sea, en 5 veces como la vivienda, o me voy a apalancar en 2, en 3. Pues hay ETFs, incluso dentro del apalancamiento, hay ETFs para todos los casos. Yo te recomiendo que si te vas a aventurar en este tipo de productos, empieces con poco, un apalancamiento de 2, y luego si te encuentras cómodo lo vayas subiendo. Entonces, en estos casos, bueno, yo te he cuestionado a ti, oye, ¿qué pasa si, lanzaba esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si la bolsa sube un 1,5 y tú ganas 3? Oye, pues qué buena idea, ¿no? O qué bien. ¿O qué ocurre si la bolsa sube un 2,50 y tú ganas un 5%? Pues qué bueno, ¿no? En este caso fíjense que estamos incrementando la rentabilidad justo en el doble. Esto sería un ETF apalancado por 2, se llama. Creo que lo tengo por aquí. Aquí está. Apalancado por 2. ¿Vale? Y como te digo, hay ETFs apalancados por 3. En este caso, el 1,50 apalancado por 3 sería un 4,50. O sea, el índice sube un 1,50 y tú ganas un 4,50 de rentabilidad. Pues qué bueno, ¿no? Qué bueno. Ahora bien, eso también es a la baja. Si el ETF baja un 1,5%, tú estás perdiendo un 3% o un 4,5% si compraste un por 3. ¿Vale? Seguimos. Entonces, indico aquí, cuando hago estas llamadas de atención, no es porque esto quede bonito. O sea, si algún día lees mis artículos, no pases de esta parte porque es súper importante. Así que la voy a comentar. O sea, que conviene conocer que en este tipo de ETFs se asume un mayor riesgo. Lógico, estás multiplicando por 2, por 3 o por 5 tu inversión. Y al incrementar tu inversión, incrementas tu riesgo. Y al incrementar tu riesgo, incrementas tu rentabilidad, o ya sea positiva o ya sea negativa. También es conveniente tener presente que estos ETFs reflejan la evolución diaria del índice y no su evolución durante un periodo de tiempo determinado. Es decir, estamos hablando de que lo que quiero decir con esto es que no te metas en un ETF de estos para tener una inversión durante un año, ¿no? Estos ETF se utilizan cuando tú tienes una perspectiva
alcista inmediata y lo quieres utilizar una semanita, 2 semanitas como mucho, ¿eh? Esto es para el corto plazo. Y como la rentabilidad se calcula diariamente, es posible que si el índice lleva ganado ya un 40%, el ETF por 2 no haya ganado exactamente un 80% o viceversa. O sea, tanto para la ganancia como para las pérdidas. Este aspecto lo vamos a ver mejor con, con este ejemplo. Mira, aquí como en anteriores ocasiones, aquí tenemos el valor del índice de referencia, que vamos a empezar con una base de 100 durante estos días pueden ser días de la semana, ya digo que el día puede ser una semana, o el día 2 puede ser la semana 2, la semana 3, la semana 4, el mes 1, el mes 2, en fin, da igual el tratamiento que le quieras dar. Este sería el caso del ETF apalancado por 2. Estos serían los resultados de la posición en ese ETF apalancado por 2, y aquí tendríamos la evolución diaria del fondo, la evolución diaria del subyacente, un 5, un 7, un 10, aquí baja un 10 y aquí baja otro 10. Fíjate cómo es la cosa. De 100 pasamos el primer día tenemos una inversión de 100. El día siguiente se incrementa, hay una variación positiva en el índice de un 5%, con lo cual esta base pasa a ser de 105. Pero mi ETF apalancado, al tener un por 2, yo he ganado, en vez de ganar 5, he ganado 10. En este caso es muy sencillito. Pero fíjate muy bien en estas dos bases, esta de 105 y esta de 110. Ya partimos de bases distintas. Este 7% yo lo voy a calcular para obtener estos 112, es decir, el día 2, que hay una variación del 7%, la calculo sobre 105. En cambio, esa variación por 2 la calculo sobre 110. Por eso no tengo exactamente 7 por 2 serían 14. No tengo exactamente una variación de 14 en el resultado de mi posición el segundo día de este ETF apalancado por 2. Lo que te quiero decir con esto es lo que hemos visto en vídeos anteriores, que como las bases de cálculo son distintas, tanto para el índice de referencia, como para mi posición, esta, en el ETF apalancado por 2, no es exactamente idéntico el hecho de que la variación en el valor del índice de referencia se corresponda exactamente por 2 en el resultado de la posición. Y si no, vamos a ver el quinto día. El quinto día hay una variación de menos 10 y el ETF por 2 tiene una variación de menos 24. Cuando lo propio sería que esa variación fuese de menos 20. Pero claro, es que han pasado muchos días, han pasado muchas cosas por el camino, la cotización sube, o baja, en fin, hay distintas tomas de distintas bases para el cálculo de estos días. Aquí lo estamos representando con un ejemplo muy sencillito sobre una base de 100 y con solo 5 días. Y en 5 días, fíjate lo que se ha distorsionado esto. Entonces, por eso decía antes que no utilicen este tipo de inversiones para el largo plazo. Esto es para muy corto plazo. Incluso si me apuras, un día, 2 días, 3 días y una semana como mucho. Si no, estamos hablando de distorsiones en el precio. Y aquí no lo he explicado, pero hay ETF apalancados inversos. Qué bueno, ¿no? Esto, a ver si lo puedo representar. ETF apalancados inversos. Significa que si el índice sube, imagínate un ETF apalancado inverso por 2 para simplificar, ¿vale? Por 2. El índice sube un 5%,
al tener un ETF inverso, la subida del índice supone en mi posición una bajada. ¿Cuánto es esa bajada? Como es por 2, mi bajada sería de 10. Es decir, en un ETF inverso apalancado por 2, una subida del índice del 5% supone un retroceso o una reducción de valor del 10% en mi posición. Cuidado con esto, porque si por separado cada uno tiene sus ventajas pero tiene sus inconvenientes, los inconvenientes del apalancado y los inconvenientes del inverso tienen cabida, se multiplican en este tipo de productos. Y por último, aquí les cuento que de los 3 tipos de ETFs que hemos visto, el que sigue la evolución del mercado, los inversos y los apalancados, los que se emplean para largo plazo son los ETFs que he llamado normales, es decir, los tradicionales. Es decir, los que intentan beneficiarse de una posición alcista en el mercado. Si no tan inclinada, pues por lo menos que los mínimos sean ascendentes y los máximos también, ¿no? En la definición de alcismo. Los otros dos, es decir, los inversos y los apalancados, por favor, no los empleen en el largo plazo, porque lo que comentaban, pues podemos sufrir variaciones, distorsiones en la valoración y podemos sufrir pérdidas. Y bueno, aquí les indico que esto no está en ningún sitio, ¿vale? Esto, pues, no sé, me lo he inventado yo. Esto no existe. En los ETF inversos apalancados existe el riesgo matemático. Ya te digo que esto lo llamo yo. Igual alguien que sepa más que yo me escuche y dice, este está loco. Pero existe un riesgo matemático. O sea, y si no, que venga alguien que me demuestre lo contrario. ¿El riesgo cuál es? Pues que aparte de todos los riesgos que tiene, ya no solo el del subyacente, el del mercado, el de la divisa si lo contrato en otra divisa, el de si es apalancado porque estoy multiplicando mis ganancias y mis pérdidas, el de si es inverso porque estoy jugando en el sentido contrario a lo que haga el mercado. Aparte de eso, hay un riesgo matemático, lo repito, sí, porque yo creo que es así, porque estoy jugando con la evolución de bases de cálculo distintas. Y eso, amigos, distorsiona el resultado. Y si distorsiona el resultado, pues mire usted, está distorsionando la expectativa que yo tenía sobre esta inversión, está distorsionando los resultados que yo estoy cosechando en esa inversión, ya sean positivos o ya sean negativos. Espero que este artículo sobre los tipos de fondos de inversión que existen les haya gustado, espero que hayan aprendido mucho. Indaguen un poquito más, les invito a que busquen más información por ahí sobre este tipo de ETFs, contrasten lo que les estoy diciendo, que los primeros los utilizamos para largo plazo y los apalancados y los inversos los vamos a utilizar para el corto plazo. Y bueno, no queda otra cosa que probar un poco, probar con poco dinero, sobre todo en los apalancados. Ya te digo, si es un apalancado por 2, inténtalo con eso y con muy poquito dinero. Vas viendo cómo evoluciona el valor de la inversión y si ves que es como tú te piensas y como tú esperas, pues vas incrementando ese apalancamiento, lo vas subiendo poco a poco, por 3 y por 4 o por 5, que incluso los hay también, ¿no? Pues nada, espero que todo esto te sea de mucha utilidad. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.